Padre, sí, hemos hecho un itinerario muy interesante. Ayer fue de cómo leer la Biblia, entonces también ya tenemos muchos elementos. Quiero arrancar, Padre, y para arrancar esta conversación, siéntase usted libre también de pues, explicarnos lo que usted sienta en el corazón, que nos pueda servir en este momento que estamos terminando esta capacitación, pero pues también iniciando un camino de estudio de la Biblia. Y es esta pregunta, ¿los laicos estamos llamados, Padre, a leer la Biblia? Antes solo la leían algunas personas o los sacerdotes, incluso antes no, la Biblia no la podía tener la gente del común como nosotros. Padre, ¿los laicos estamos llamados a leer la Biblia? ¿Usted qué diría, qué nos motivaría al respecto? Es muy importante que esta petición o esta invitación se hizo muy fuerte después del Concilio Vaticano II, de la Conferencia Episcopal de Medellín, incluso la de Aparecida del año 2007 para todo el mundo y en especial en América Latina. Pero miren los contrastes. En el siglo I, hablando de los orígenes del cristianismo, pues la palabra de Dios se leía en las casas de familia y digamos lo leían todos y todas las personas que estaban en la casa de familia. Después, por muchos motivos, ya cuando fue avanzando la historia, la Edad Media y sobre todo cuando vino tristemente la ruptura con la reforma de Martín Lutero, los hermanos seguidores de Martín Lutero privilegiaron el texto bíblico, incluso decían la sola escritura. Y los católicos, pues hicimos fuerza en la Eucaristía, en la devoción mariana, que son muy valiosas. Pero el Concilio Vaticano II volvió a recuperar el origen y nos invita a leer, y no solo leer, sino orar con la Sagrada Escritura y hacer la lección divina. Entonces, está en el origen mismo de la palabra de Dios, están los laicos. Si pensáramos en Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, David, Sara, Rebeca, Lía, Raquel, Esther, laicos, todos laicos. Y Jesús de Nazaret, frente a los judíos, era un laico. Jesús no era de una tribu sacerdotal, era descendiente de la tribu de Judá, un laico. Después, repito, por la historia de la iglesia se nos perdió un poco este origen y lo hemos vuelto a recuperar con el concilio. La Dei Verbum, que es una constitución dogmática del Concilio Vaticano II, dice que todos los bautizados estamos llamados a leer y orar la palabra de Dios porque es la primera fuente para nuestra fe. Hoy en día incluso deberíamos decir que la Biblia está abierta para todo ser humano. Incluso algunos que no son católicos se acercan a la Biblia porque allí encuentran un proyecto de humanidad, un proyecto de armonía con la creación e incluso encuentran muchos criterios de la ética. Pero nosotros encontramos allí la palabra de Dios. Dios nos habla, Dios lee nuestra historia, nos dejamos orar y leer por Dios y nosotros asumimos el proyecto de Dios.